estimados cibernautas, estudiantes, público en general, que me hacen favor de escucharme a través de mi canal YouTube. Hoy jueves 11 de junio vamos a analizar el día de hoy una noticia que publica el diario El Siglo, un diario de la localidad aquí en la República de Panamá. Pero a pesar de ser un diario de la localidad, El Siglo es a nivel de ventas el diario más vendido a nivel de toda la República. Es una noticia que lastimosamente se replica en cada uno de nuestros países latinoamericanos, iberoamericanos, europeos, caribeños, asiáticos, se da a nivel mundial. Hoy amanece la crónica roja del diario El Siglo con el siguiente titular: detienen a 3 hombres por violar a una joven. Estamos hablando de un delito sexual agravado con una penalidad que puede ir entre 10 a 15 años de prisión según la legislación penal panameña. Vamos a ver qué nos dicen las estadísticas para entrar a hacer un análisis sobre esta situación y tratar de entendernos el por qué se dan este tipo de conductas y hacia dónde nos llevan. Hemos obtenido de la página web de la Procuraduría General de la Nación de Panamá, en la parte de sus estadísticas, aquí maneja unas estadísticas generales que son las que van del 1 de enero al 30 de enero de este año. El delito de violación tiene un total de 204 casos desde el 1 de enero hasta el 30 de abril. De esos 604 casos, en el mes de enero se dieron 210, en el mes de febrero 184, en el mes de marzo 152, en el mes de abril 53. Pareciese, según las estadísticas, que la incidencia de este tipo de delitos va decreciendo. Fíjense, 210, 189, 152, 53. Ahora vamos a hablar un poco sobre ese tema. Acá me dice que en cuanto a la violación doblemente agravada, se han dado 55 casos en total. En enero, 19 casos. En febrero se mantuvo 19 casos. En marzo, 13 casos. En abril, 4 casos. En modalidad de tentativa del delito de violación, se han dado 4 casos en total. En enero, 2 casos. En febrero no se reportó ninguno. En marzo contamos con un caso. Y en abril contamos con un caso también. Primero he de decirles que siempre hay una cifra negra. Esa cifra negra, ¿qué quiere decir? Figuras delictivas que nunca se denuncian, nunca llegan a oídos de
la autoridad competente y no se puede hacer absolutamente nada al respecto. Sin embargo, este declive aparente, que es bueno en términos generales, sobre esta figura delictiva conlleva un signo de interrogación. ¿Y por qué conlleva un signo de interrogación? Recuerde usted que a la fecha, hoy jueves 11 de junio del 2020, hemos pasado o estamos pasando por un periodo de pandemia a nivel mundial, producto del COVID-19. ¿Qué implicó esta pandemia? Establecer una cuarentena o semi-cuarentena o cuarentena parcial, como usted guste llamarlo. Las personas no podían salir o no podemos salir sino en determinadas horas. En Panamá la salida depende con el último número de nuestra cédula de identidad personal, que en otras partes le llaman credenciales de lector, en fin, tienen diferentes denominaciones. Y hay días para los hombres y días para las mujeres. Aparte de eso, debemos todos estar a las 7 de la noche, es decir, después de las 7 de la noche no debe circular nadie por la calle los fines de semana. Los domingos, principalmente, los domingos son cuarentena total, nadie sale. Existen también salvoconductos, que son permisos que extiende la autoridad, el Ministerio de Salud, a tanto empleados de empresas privadas como de instituciones públicas, servidores públicos, para que puedan ir a realizar sus funciones. Y esto va de la mano con una situación que no entiendo, que se van levantando el cierre de actividades por bloques. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué yo lo traigo a colación? Porque menos gente en la calle, menos comisión de figuras delictivas y entre ellas la violación, el delito de violación sexual. Hay mayor control en la comercialización, es decir, en la venta y compra de drogas, tanto las lícitas como las ilícitas, cocaína, marihuana, el crack, muchas, esas pastillas que en algunas partes le llaman tachas, las famosas tachas, en fin, todo este tipo de sustancias nocivas al organismo y que ocasionan efectos en la personalidad del individuo, en su conducta, Y, por supuesto, hay una suspensión del expendio de bebidas alcohólicas. Entonces, pudiésemos entender que ha bajado el índice de la comisión de esta figura delictiva, pero no sabemos qué es lo que están ocurriendo en el interior de los hogares panameños a nivel de la República. Recordemos que no solamente el delito de violación sexual o violación carnal es un delito sexual. También hay otras figuras delictivas. Todas las conductas ilícitas que están descritas aquí: corrupción de personas menores de edad, proxenetismo, rufianismo, pornografía infantil, posesión de pornografía infantil, relaciones sexuales remuneradas con personas mayores de 14 años y menores de 18, actos de exhibicionismo obsceno o pornográficos con menores de edad, exhibición de material pornográfico a personas de edad incapaz o discapacitada, conductas de omisiones de conocimiento de estos delitos, turismo sexual,
propietario de muebles de inmuebles o establecimientos que detiene a la realización de algún delito tipificado, acoso sexual, actos libidinosos o abuso deshonesto, el acceso sexual con una persona mayor de 14 y menor de 18 años, que es el estupro. Todos estos son delitos de naturaleza sexual. Así es que hay una cifra que nosotros desconocemos. El delito de violación, que es un delito que llaman los expertos de propia mano, para los que no son abogados de propia mano o que no sean penalistas de propia mano, quiere decir que nadie puede mandar a hacer ese delito. La persona que se manda a hacer ese delito nunca va a poder ser penalizado. Son delitos que la propia persona tiene que hacer. Es decir, el que lo comete es el autor. No se puede hablar que fulanito de tal me mandó a. No, aquí es exclusivamente responsable quien participó en la comisión del hecho o quien estuvo presente observando lo que se estaba llevando a cabo y sabía que se estaba realizando esta conducta. Este tipo de figuras delictivas que solamente se pueden realizar con intención por parte de la gente, por parte del violador. Aquí estos tres jóvenes, sígame el cursor, que han sacado en el diario El Siglo, detiene a 3 jóvenes por violar a 3 hombres por violar a una joven. Estos 3 hombres actuaron con intención. El delito de violación no se puede hacer por imprudencia, el delito de violación no se puede cometer por culpa, es decir, sin intención. Está inmersa la intención por parte del sujeto activo, por parte del violador. El violador hizo o cometió el delito de violación porque quiso. La intención, que en el ámbito del derecho penal se habla de dolo, pero estos son programas que yo estoy dirigiendo a la comunidad integrada por mis estudiantes de derecho, estudiantes de otras facultades de diferentes universidades, por público en general y sobre todo las mujeres. Ese dolo, que es la intención, involucra 2 aspectos: la voluntad y el deseo. La deliberación, voluntad que implica el deseo, y la deliberación, es decir, lo deseo hacer, lo quiero hacer, sé lo que esto implica, pero voy a llevar a cabo esta acción ilícita. Es decir, esto no se presta a una confusión que por accidente incurrí en este tipo de figuras delictivas. Aquí hay una intención clara, expresa y directa por parte del violador. Y ese tipo de conductas refleja un alto índice de peligrosidad en la conducta de ese individuo. Usted va a escuchar muchas versiones. No que es que la persona que fue violada va a convertirse en un violador. Eso puede ser, pero no es el común. Hay un trastorno de la personalidad que implica que esa parte de su cerebro que todos tenemos vinculada a la agresión es mayor, está más grande que el resto de las personas. Yo no soy una experta en el área
eh, de psicología o de psiquiatría o de la neurociencia para entrar en estos detalles. Ya tendremos aquí en el programa, en este tipo de programas que estoy realizando, entrevistas con doctores en neurociencia para que expliquen cómo funciona el área de la agresividad en el individuo, porque todos los seres humanos tenemos un área de agresividad. Está comprobado científicamente y yo los invito a que a través de mi página web www.doctorajuliasainz usted accese en la parte de abajo, haga link con la Universidad Nacional Autónoma de México y usted va a ver allí estudios que han hecho doctores en neurociencia excelentes sobre la agresividad en el violador. Hay perfiles del violador. Entonces, eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Por eso es que la penalidad, por eso es que la punibilidad de este tipo de figuras delictivas es alta. Por el perfil del victimario. Existen diferentes posturas con respecto a las sanciones que se les deben aplicar a este tipo de sujetos, este tipo de personas que incurren en estos delitos. Estos son delitos violentos, no todos los delitos son violentos. Los delitos sexuales son delitos violentos porque se llevan a cabo con violencia. En algunas hablamos de una violencia activa, en otras hablamos de una violencia pasiva. Pasiva cuando hay intimidación, que no, esa víctima no puede negarse ante la conducta que se está llevando a cabo. Eso no quiere decir que la está aceptando. Es importante que nosotros conozcamos lo que dice la legislación al respecto. Nuestra legislación actual sanciona con pena de prisión. Se estaba manejando en algún momento de este año, desde el año pasado, pero bueno, todas estas cosas del COVID-19 han retrasado un poco todas estas posturas. Se habían manejado propuestas con respecto a la castración química. ¿En qué medida se debía implementar, sin quitar la pena de prisión, la castración química en los violadores? Se habló en Panamá de violadores de personas menores de edad. De esto estuvo realizando en principio diferentes sectores de la población propuestas. El Instituto de Criminología estuvo realizando una propuesta, inclusive se fue a los medios de comunicación a divulgar la misma. En otros países, el aspecto de la castración química no se ha manejado sola y exclusivamente aquellas personas que hayan abusado sexualmente a menores de edad, sino también aquellas personas que han cometido el delito de violación sexual en perjuicio de mayores de edad. Se cuestionaba qué tan efectiva era esta medida de la castración química. Se hablaba de los costos, se hablaba que esto duraba un periodo de tiempo, se señalaba también posiciones en contra. Bueno, es que no solamente viola el hombre,
utilizando su miembro viril, es decir, el pene, sino puede utilizar cualquier tipo de instrumento, incluso una mujer también puede violar, utilizando un objeto. Todos esos eran factores, todos esos eran aspectos por las cuales no se llegaba a un acuerdo si era apropiado o no utilizar, implementar en Panamá este tipo de sanción. Se hablaba también de los derechos humanos, que la imposición de la pena, además de un castigo, debía traer una forma de prevención y de darle una oportunidad a quien había infringido la norma y a hacer en él un trabajo de readaptación social a través de un proceso de reeducación y de rehabilitación. Porque desde el punto de vista teórico se señala que cuando una persona delinque es que hubo una falla en su proceso educativo. Yo a eso le pongo un signo de interrogación. Les invito a que ustedes exploren información al respecto. En fin, luego de analizar esto y ver las estadísticas, aquí en Panamá no se llegó a nada concreto. En México se presentaron propuestas, en Colombia se presentó una propuesta, se aprobó en el Congreso colombiano y así en otros países. En Estados Unidos existen varios estados que tienen la castración química, aparte de la pena de prisión, como una sanción. Y señalan los expertos que las estadísticas no revelan en realidad la disminución esperada. Otra opinión totalmente diferente la da España. En Barcelona hay casos muy sonados que la castración ha solucionado algo. Yo recuerdo que en programas vistos a través de la cadena CNN, una periodista, una excelente periodista en su programa, señalaba a Amanpour, la periodista Amanpour, en programas de CNN en inglés, perdón, pero usted lo puede ver doblado al español, un trabajo de investigación, periodismo de investigación que realizó a prisioneros, personas privadas de la libertad que se encontraban ya en el corredor de la muerte, le dicen en Estados Unidos, en aquellos estados en que se aplica la pena de muerte. Y resulta que varios de los que estaban allí en el corredor de la muerte habían incurrido en el delito de violación carnal a menores. Y uno de ellos le dijo a Christine Amanpour, la periodista, dice, usted sabe, es mejor que me maten. Es mejor que me maten, esto es lo mejor que ha podido pasar porque donde yo salgo de aquí de la cárcel voy a volver a violar. Es algo en mí que no lo puedo controlar. Esa era la respuesta que le daba este señor, este caballero, a Cristina Amanpour. Entonces, fíjense, las opiniones, hay quienes reconocen que es un problema que tiene. Este delito de violación, estos delitos sexuales, están vinculadas con la comisión de otros delitos. Por eso es que hay que darle seguimiento y tratar de diseñar estrategias de prevención. Y esto depende de varios aspectos y de varios factores. Aquí entra el factor ser humano, el factor familia, el factor escuela, el factor sociedad y entra el factor Estado. Países como el nuestro, países como Panamá, no hemos tenido instituciones, una institución en específico que se dedique al diseño de políticas
de una política criminal o una política criminológica que diseñe programas tanto de prevención como de represión de la delincuencia y específicamente al delito de violación sexual. Estas son figuras delictivas que se convierten en detonantes de otros delitos. Detonantes, por ejemplo, del delito de homicidio, del delito de feminicidio, entre otras cosas, en trata de personas, servidumbre sexual o esclavitud sexual, como ustedes prefieran llamarle, entre otras cosas. Nuestro Código Penal, y es importante que lo vean, se los voy a pasar aquí, nos habla. El Código Penal recopila el 95% de los tipos penales de las figuras delictivas en un país, en este caso, Panamá. Hay otro 5% que está en otras leyes que contemplan tipos penales. Por ejemplo, el Código Electoral. El Código Electoral tiene tipos penales, los delitos electorales. Bien, este Código Penal se divide en libros. Un libro primero, que habla de la ley penal en general, y un libro segundo que nos habla de los delitos. Ustedes todos los pueden adquirir, ya sea que lo compre en las farmacias, en la librería, o gratuito, en forma gratuita, en internet. Usted puede accesar a mi sitio web www.doctorajuliasainz.com, irse a la parte de abajo. Ahora vamos a hacer una exploración y accesar a Infojurídica o a Legispan, y ahí usted va a tener el Código Penal, o a Iberret. ¿Qué pasa? Y todos lo debemos tener. Todo ciudadano debe tener en su casa la Constitución y el Código Penal. En el título tercero, nosotros tenemos los delitos contra la libertad e integridad sexual. El capítulo primero me habla de la violación y otros delitos sexuales. Vamos a hablar solo de la violación. Mire lo que dice el delito de violación, permítame leerlo. Quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona de uno u otro sexo. Es decir, una mujer puede violar a un hombre puede violar a otro hombre, un hombre a una mujer a un hombre. Utilizando sus órganos genitales, será sancionado con prisión de 7 a 12 años. Esto que está aquí es lo que se le llama un tipo penal básico, es decir, que no tiene agravantes. Este es el delito de violación con violencia. Hay otro tipo de violación donde no hay ni violencia o intimidación, que es el que está presente en el artículo 175. En el 174 del Código Penal, estos son los dos artículos que me manejan el delito de violación en el Código Penal panameño. 174, 175. En el 174, con violencia o con intimidación. Violencia física. La intimidación es una forma de violencia, violencia psicológica. Y el 175 me dice cuando no hay ni violencia ni intimidación. Entonces, en principio, si no hay ningún agravante, es decir, solo una persona con otra persona, prisión, se la vamos a remarcar aquí, de 7 será sancionado con prisión de 7 a 12 años. ¿Se fija? Vamos a ponerlo en este tono para que no nos confundamos con lo que yo acabo de señalar allá. Y luego me dice, se impondrá la misma pena a quien,
sin el consentimiento de la persona afectada, le practique actos sexuales orales, utilice la lengua, o le introduzca con fines sexuales cualquier objeto o parte de su cuerpo no genital en el ano o la vagina. Con el dedo se puede violar. Actos sexuales con la lengua. Y hablan del ano o la vagina. Dice, la pena será de 10 a 15 años de prisión en cualquiera de las siguientes circunstancias. Estas son las agravantes, lo que aumenta la pena. ¿En cuál está la noticia que yo les acabo de mencionar? Cuando se cometa con el concurso de 2 o más personas o ante observadores. Es de 10 a 15 años. ¿Qué me dice esto que yo acabo aquí de marcar? Que esto implica una violación doblemente agravada. Y el artículo 75 también es una violación doblemente agravada. Y acuérdense que lo vimos en las estadísticas. Si la violación la comete a sabiendas de su situación una persona o portadora de enfermedad, una persona enferma o portadora de enfermedad de transmisión sexual incurable o de virus de inmunodeficiencia adquirida. ¿Cuáles son otras agravantes que tiene? Y ahí en este será de 12 a 18 años. ¿Cuáles son de 10 a 15 años? Si se produce un trastorno psicológico limitante, es decir, que la persona quedó tan afectada psicológicamente que ya no va a poder ni trabajar, está siempre con ataques de pánico. 2, cuando ocasione algún daño físico a la víctima que le produzca una incapacidad superior a 30 días. Si la víctima queda embarazada. Y aquí si la víctima queda embarazada, quiero decirles a esas mujeres que tienen hasta los 2 meses de embarazo, una vez que haya presentado la denuncia que fue embarazada y eso quede registrado para poder practicarse el aborto y no incurrir en la comisión de una figura delictiva. Es importante que sepamos esto. El numeral 4 habla cuando el autor sea un ministro de culto, es decir, un pastor, un sacerdote, o el nombre que reciba el ministro del culto del cual usted practique. Un pariente cercano, el papá, la mamá, el tío, el primo, el abuelo, tutor, educador o estuviera a cargo por cualquier título de su guarda, crianza o cuidado temporal. La nana, la persona que les cuida. Si el hecho se cometiera con abuso de autoridad o de confianza, un vecino. Cuando el acceso sexual se haga empleando medios denigrantes o vejatorios. ¿Qué pasa con el artículo 175? Violación también doblemente agravada. Me dice, la conducta descrita en el artículo anterior, esta del 174, aun cuando no medie violencia, es decir, la violación, aun cuando no medie violencia o intimidación, porque a veces dicen el victimario, es decir, el violador no es que ella quiso, entonces usted está sin vergüenza, hombre. ¿Quién va a querer que es ser víctima de un delito tan fuerte como es la violación sexual o violación carnal? Fíjense, aquí la prisión es de 12 a 18 años. 1. Cuando la persona, con personas que tengan menos de 14 años. Cuando la víctima no ha cumplido los 14 años. Es decir, los niños, los menores de edad, 12 a 18 años. Con
persona privada de razón o de sentido o que padece enfermedad o tenga discapacidad física o mental, que le impida consentir, es decir, no sabe lo que está pasando, una persona tenga algún un síndrome de Down o cualquier otro tipo de enfermedad, o cualquier otro tipo de situación discapacitante. Abuso de autoridad o su posición con una persona cuando la víctima se encuentra detenida, el custodio, el director del centro penitenciario, en una persona que por su edad no pueda consentir o resistir el acto. Una persona de 80 años, de 90 años, de 75 años, no pueda resistir el acto. Bien, espero que este análisis de noticia haya podido servir de orientación a la comunidad y a los estudiantes de derecho, que puedan realizar derecho comparado y ver lo que está pasando en un país como Panamá versus lo que está pasando en su país. Les pido de favor a aquellos que no se hayan suscrito a mi canal, por favor suscríbase, dele like y comparta el video si le ha gustado. Hay que compartir la información. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.